La gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. Es el deseo del Señor y el mío. Antes de abrir la palabra de Dios, doblemos nuestras rodillas en oración a Dios. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, queremos abrir tu palabra. Acude a nosotros con tu Santo Espíritu para poder compartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta mañana trataremos un tema de suma importancia. Grandes líderes, pésimos padres. ¿Por qué nuestros hijos no participan igual o más que nosotros en la predicación del Evangelio cuando alcanzan la edad madura, la edad adolescente? ¿Por qué nuestros hijos no están en la iglesia, pero solo están también haciendo presencia y no les interesa en lo absoluto la vida religiosa? ¿Por qué nuestros hijos se alejan de la iglesia cuando llegan a la vida adulta? Estas interrogantes son las que vamos a dar respuesta en esta hora. Muchos padres se plantean esas mismas preguntas y se dicen para sí mismos: ¿en qué he fallado? ¿Acaso yo no le he dado ejemplo? Yo les he enseñado todo. ¿En qué he fallado? Las historias de hoy nos van a dar una pauta, nos van a revelar la causa por la que nuestros hijos, cuando crecen, se sueltan de la mano de Dios y finalmente se van de la iglesia. El texto de meditación en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 12, decía: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad, al parecer como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país. Como autoridad judicial era considerado como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Oh, Elí, Elí, Elí. Elí era un gran líder, un hombre al cual se le respetaba por sobremanera, un gran líder espiritual. Pero la Biblia da este triste registro: sus hijos eran impíos, sus hijos no conocían a Jehová. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo un gran líder tenía a sus hijos impíos? ¿Qué hubo pasado en la vida de Elías como padre? Elí, un hombre, si podríamos decir, intachable como juez, como sacerdote,
pero en su hogar, al parecer, no ejercía, esa misma influencia que como líder ejercía sobre el pueblo, ya que la Biblia describe de esa forma a sus hijos como impíos. La mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas dice: pero aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente. Y aquí cabe preguntarnos, ¿qué hace que un hombre influyente entre el pueblo de Dios, un hombre que es líder, un predicador y reconocido evangelista, no tenga influencia en su propia casa? Elí amaba tanto la paz, dice la sierva del Señor, y la comodidad, y no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería, dice, someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. He allí el error de Elías, ser complaciente con sus hijos. La Biblia dice que ellos eran impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Acaso Elí no era un sacerdote de Dios? ¿Acaso no era un gran hombre, un gran líder? Elí no les había enseñado las obligaciones religiosas a sus hijos, ¿acaso? Porque la Biblia, ¿por qué la Biblia tiene estos duros pero tristes registros sobre la vida de estos hombres? Estos registros están allí para enseñarnos a nosotros, a mí especialmente como maestro y como futuro padre también, una lección. No exigir a los hijos es un error muy grave. Permitir que ellos hagan como les plazca será una falta que como resultado traiga que ya nuestros hijos no estén más en la iglesia. Pero Elí no fue dejado en la ignorancia con respecto a esta responsabilidad de corregir y disciplinar a sus hijos. Elí se sustrajo este deber y no queriendo incomodar a sus hijos con la reprensión, ya que esto significaba contrariarles a sus hijos y negarles ciertas cosas. Elí descuidó preparar a sus hijos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Cuán grave pecado cometemos como padres o como maestros, el pasar por alto una falta grave. Elí permitió que sus hijos le dominaran a él. El padre se sometió a los hijos. He visto esos casos en algunas familias, donde los hijos piden sin control. Y cuando he dicho, ¿quién manda en casa? ¿Usted o su niño? ¿Quién manda en los hogares? ¿Usted como padre? ¿O su hijo? No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana más tarde, cuando crezcan, dice la mensajera del Señor, que los malos hábitos creados en la infancia y en la adolescencia por lo general perduran toda la vida. Y esto pasó a los hijos de Elí. Cuando los padres, sigue diciendo,
acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten practicar y participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por los padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Cuando se levantó en guerra el pueblo de Israel con los filisteos, el arca de Jehová fue llevada en hombros de los hijos de Elí, Ofnis y Finis, y el pueblo se regocijó. Pero patriarcas y profetas dice que Dios no consintió en que el arca sea llevada. En esta semana hemos estado tratando temas de suma importancia, el proyecto Obed-Edom, donde el arca de Jehová es el símbolo de la presencia del mismo Dios. ¿Y saben? Estaba considerando ese tema y me he quedado sin palabras. Elí casi no se inmutó por la muerte de sus propios hijos, pero cuando le llegó la noticia de que el arca de Dios había sido tomada, se impresionó y cayó para atrás y murió. O sea, da la impresión de que no se impresionó mucho por la muerte de sus hijos, porque él sabía lo que les esperaba. Pero cuando le dijeron el arca de Jehová fue tomada, se impresionó y murió. Y la mujer de uno de sus hijos supo que su marido había muerto, también se impresionó, pero cuando escuchó que el arca de Jehová había sido tomada, ¿saben qué pasó? También murió la mujer de uno de los hijos de Elí, dando a luz. Se le adelantó el parto. O sea, ¿con cuánta importancia era considerada el arca de Dios? Es decir, la presencia de Dios en su casa, en su pueblo. Otro gran líder es Samuel. Miremos el libro de Samuel, el capítulo 8, el verso 1 al 5. ¿Qué nos dice? Miremos el libro de Samuel, el capítulo 8, segunda de Samuel, el capítulo 8, el verso, primera de Samuel, el capítulo 8. 1 al 5 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El verso 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué pasa ahora con los hijos de Samuel? Comentario bíblico adventista dice que los hijos de Samuel no eran en nada parecidos con los hijos de Elí. No eran impíos, no eran crueles, pero sí se habían permitido ser sobornados. Ellos permitían ser sobornados, permitían el soborno, la extorsión. La advertencia dirigida a Elí, dice Patriarcas y Profetas, no había ejercido en Samuel la influencia que debía haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos, y los resultados eran obvios en su carácter,
y en su vida. Qué triste saber. No se le había hablado a Samuel, por supuesto, de lo que estaban haciendo sus hijos. Y aquí tenemos algo importante. Samuel era un hombre recto, justo. Cuando el pueblo se acercó a él, no se acercó quejándose de él por su forma de gobierno, era un gran líder. Y dijeron, no tenemos queja contra ti, es con tus hijos. Pero dice patriarcas y profetas que si Samuel se enteraba lo que sus hijos estaban haciendo, inmediatamente les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Lo que no hizo Elí. Elí dice que los corrigió, pero mis hijos, ¿cómo va a creer? Por favor, yo estoy escuchando que ustedes se están portando mal. Y sin embargo les dejó en sus cargos. A Samuel le escondieron, porque los sacerdotes tenían un propósito. Ellos querían rey, pero como consecuencia de la negligencia de los hijos de Samuel. Queridos hermanos, la mensajera del Señor en conducción del niño dice, con respecto a esto, los que han perdido el control sobre sus hijos se muestran disgustados cuando otros intentan meterlos en vereda o indican sus defectos con el propósito de corregirlos. Los hijos son lo que los padres hacen de ellos. Y lo repito y lo digo esto constantemente en las instituciones a las que asisto. Los hijos son el reflejo de los padres. De ahí la tremenda importancia de que nosotros seamos un ejemplo en palabra y en acción. Nuestro deber para con Dios debe cumplirse antes que cualquier otro. La estricta observancia de la ley de Dios como cosa de principio debe ser enseñada y exigida. Pobrecito el niño, que duerma hasta tarde. Pero es que están haciendo el culto, pero pobrecito el niño. No se debe permitir que los hijos hagan su propia voluntad. Si usted levanta a hacer su meditación personal, también debe levantarse su hijo. También debe hacerlo. No permita que su hijo o su hija se quede durmiendo. Y de ello tengo un fiel reflejo en casa. Toda mi vida, hasta hoy, he visto a mi abuela levantarse 3, 4 de la mañana a cantar y a leer y a estudiar y a hacer la meditación. Y es hábito en nuestro hogar, al igual que mi madre, mi persona también, levantarse, hacer su meditación personal. Y cuando llega la hora del culto familiar, nos reunimos en el altar de la familia para hacer el culto familiar. Es que cuando yo tenía 5 años, mi mamá me obligaba a hacer el culto. Es más, mi mamá, usando de estrategias, decía, ya no avanzo, a ver, dame leyendo. Y claro, esto en principio me molestaba. Si bien es cierto, la salvación es individual, sí. Es personal, sí. Pero toma en cuenta que bíblicamente los hijos no se mandan. Los hijos no se mandan, ellos no tienen ningún derecho de tomar y hacer sus propias decisiones. No mientras están bajo el techo de sus propias casas. Si los padres no son cuidadosos, tratarán a sus hijos de modo que se acostumbren a exigir atención y privilegios que requerirán que los padres pasen privaciones a fin de complacer a sus pequeñuelos. No les deis ninguna cosa que pidan llorando. Y yo me imagino a los hijos de Elí haciendo las pataletas cuando eran pequeños. Claro, y cuando eran grandes, cuando estaban en el sacerdocio, dice que ellos tenían un garfio, un tenedor, y abusivamente
metían y sacaban las presas, eran abusivos. Y es que eso no lo hicieron, no aprendieron eso de la noche a la mañana. Ellos fueron formando un hábito. Dice en la Biblia que primero preguntaban si podían tomar, y cuando el pueblo le decía no, igual no vas a dejarme, yo igual voy a hacerlo, y lo tomaban a la fuerza. Es que estaban acostumbrados a hacer lo que ellos querían. Pero esto es un grave pecado. Porque si una vez ganan la victoria, en incesante llanto esperarán hacerlo una vez más. La segunda vez la batalla será más vehemente. He preguntado a mi madre si alguna vez yo cometí esa falta de tirarme al suelo, y dijo sí, lo hiciste. ¿Y qué hizo usted? Me dijo así. Ese rato agarré lo primero que encontré en la mano y te di. ¿Eso hizo? Sí. ¿Y volví a hacer después? Nunca más me volviste a hacer eso. Y me ha servido. Ahora, comentaba con los estudiantes en la escuela, les decía, ¿cuál es el error gravísimo que cometen los padres y los maestros? ¿Sabe cuál es el error que cometemos nosotros los adultos con los hijos? Se llama ira, enojo, rabia. Usted no debe castigar a su hijo jamás con ira o con enojo. Evítese la tediosa tarea de castigar físicamente a su hijo si usted está enojado. No se enoje, jamás. Porque si usted hace eso, usted destruye sus emociones y también está destruyendo su salvación. Porque dice, pero si así es mi mamá, ¿cómo será Dios? No está mostrando la misericordia de Dios cuando usted demuda su rostro. Usted debe ser misericordioso, amoroso, pero firme. Si su niño le dice, mami, quiero un helado, y usted no tiene dinero y dice no, y usted debe decir no, sin necesidad de enojarse. Y si de pronto el niño cometió una falta, preguntaba yo a los niños, cuando ustedes se portan mal, ¿necesitan castigo, sí o no? Todos gritaron, dijeron a coro, sí, correcto, pero no debe infligírseles castigo físico con enojo. Hay que decirles por qué se les está castigando. Y sobre todo, mi mamá, cuando entendió esto, me hizo arrodillar, me hizo pedir perdón a Dios por ese pecado que estaba cometiendo, y me dijo, te voy a dar 2. Y claro, como en el pasado había estado acostumbrado a recibir sendas palizas, yo dije entre mí, ¿no? ¿Estás segura, mamá? 2. Sí, 2, me dijo. Pues dele. Y lo hizo. Y me sorprendió. Pero si no me corregía, créanme, hermanos, no estuviera aquí para contárselos. Yo sé que ese no es el caso aquí, queridos hermanos. Yo sé que ese no es el caso aquí. Entre las primeras tareas de la madre está el refrenamiento de la pasión por sus pequeños. No debería permitirse que los niños manifiesten ira. No debería permitirse lanzarse al suelo, patalear y gritar, porque se les ha negado algo que no era para su bien. La excesiva libertad es la causa de que los hijos no lleguen a ser piadosos. No importa, ya no quiere venir a la iglesia. No importa. Le cuento que hasta hoy mi mamá, nosotros tenemos habitaciones separadas para nuestro estudio. Tengo mi oficina y cuando estoy metido bastante en el estudio, como que se me olvida que tengo que hacer el culto en familia y viene mi mamá, ya es hora, vamos al culto. Y hay que dejar lo que se está haciendo y al culto. Pero si mi mamá no estuviera pendiente, se me va y no hago el culto. Y muchas veces me ha pasado.
No se debe permitir que los hijos queden sin hacer el culto, porque la práctica hace el hábito y el hábito hace el estilo de vida. Si hoy día hice el culto, mañana no hice, esta semana hice, la otra ya no hice, entonces eso se va formando un hábito, y cuando yo ya llego a formar un hogar, llevo a mi familia esto, y mañana más tarde mis hijos van a formarse sin el hábito de estudiar la Biblia. Es un pecado tolerar a un hijo cuando es joven y se descarría. Ojo, es un pecado tolerar a un hijo cuando es joven y se descarría. Un hijo debiera ser mantenido bajo dominio. Si se permite que los niños hagan lo que les plazca, conciben la idea de que deben ser atendidos, cuidados, tolerados y entretenidos. Piensan que sus deseos y su voluntad deben ser satisfechos. Los padres no debieran pasar por alto livianamente los pecados de sus hijos. Cuando esos pecados señalados son señalados por algún amigo fiel, el padre no debiera creer que ha sido menoscabado sus derechos. Los hábitos de cada joven y de cada niño afectan el bienestar de la sociedad, y el mal proceder de un joven puede descarriar a muchos. Trabajo con una diversidad de niños y de jóvenes. Hay de estos, trabajan con un amor, qué lindos, qué obedientes, pero hay de los otros que están con desganas. Y cuando los niños que trabajan con amor, con pasión, observan esto, empiezan a adoptar inconscientemente esos malos hábitos, y son la manzana dañada para los demás. Y cuando ellos crecen, créanme, cuando ellos crecen, son por lo general los que traen problemas a la sociedad. Y es lamentable, es triste saber cuando uno de esos hijos llega a ser autoridad en la ciudad, llega a un puesto de posición. Entonces hoy tenemos lo que tenemos: corrupción por todo lado, cuando no se ha corregido a los hijos, cuando se les ha dejado que hagan lo que se les place. Los niños que nunca han aprendido a obedecer tendrán caracteres débiles e impulsivos. Procurarán gobernar, pero no han aprendido a someterse. No tienen fuerza moral para refrenar su genio disparo, corregir sus malos hábitos o subyugar su voluntad sin control. Los hombres y las mujeres que heredan estos rasgos de carácter, créanme, no son felices. No son felices, queridos hermanos. Mostrarán una cara bonita ante el mundo, ante la sociedad, pero créanme, sus vidas son vacías. Hay una niña en la escuela que quiere tener el control sobre sus compañeros y compañeras y se enoja con ellos. Y sus compañeros a coro dicen: ya basta, ya mira cómo eres tú. Yo me acerco, le abrazo y le digo: mira, tu mal comportamiento, tu mal genio te está alejando de tus amigos. Y le digo: mira, yo te soporto porque te quiero, porque te aprecio y te quiero corregir. No moleste, profe. Y salga, no moleste. Si no se le corrige a tiempo, desafortunadamente no soy el padre, soy el maestro, pero al menos una palabra de aliento influye en algo. Lamentablemente, esas personas que tienen ese tipo de carácter, que se les ha permitido desde su niñez ser así, terminan solos. Y nosotros, como padres, como maestros, no queremos que nuestros hijos terminen solos. Eduquémoslos en el Señor. Para finalizar, queridos hermanos, Dios nos da la fortaleza y la sabiduría para tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro hogar, y podamos llegar con nuestros hijos al cielo.
¿Cuántos hoy, queridos hermanos, en esta mañana tomamos esa decisión de amar a nuestros hijos, corregirlos y guiarlos por el sendero de salvación? Jesús quiere darte paz. Jesús quiere restaurar tu hogar. La decisión es tuya, querido hermano, querida hermana. El Señor te bendiga. Amén.